Arquitectura religiosa en Loja. Historia e identidad. En el corazón del sur del Ecuador, Loja se levanta como una ciudad profundamente espiritual. Sus campanarios, plazas e iglesias han marcado el pulso de una historia donde la fe y el arte se entrelazan. Cada piedra, cada torre y cada retablo guardan la memoria de un pueblo creyente. La Catedral de Loja es el corazón espiritual de la ciudad. Construida en el siglo XVIII, ha resistido terremotos, reconstrucciones y el paso del tiempo, conservando su elegancia neoclásica. Su torre central domina el paisaje urbano y su interior guarda tesoros de arte sacro y devoción. Con un estilo semigótico, su fachada posee 4 cuerpos rematados por una torre y su campanario, mientras que el tumbado está decorado con artesanado en metal. El interior está compuesto por elementos neoclásicos como madera tallada, murales con grandes detalles y un espléndido altar bañado en pan de oro. Sus imágenes religiosas de exquisito tallado, así como el nuevo velatorio con sus coloridos y el suave olor a parafina, transmiten una sensación de paz y solemnidad. En las criptas y catacumbas que están junto al velatorio reposan los restos de varios ciudadanos lojanos, que como última voluntad pidieron que su morada eterna sea ahí. Se dice que la campana de esta iglesia fue traída desde Alemania por el primer obispo de Loja, Monseñor José María Macía. Las restauraciones que este lugar ha tenido han sido varias, como en 1944, 1988, 1990, 2004 y en el presente año hay otra que aún está en curso. La construcción de este lugar se presume que inició cerca de 1566. En un inicio estaba hecha de adobe y piedra, de lo cual no queda vestigio alguno, pues desapareció a raíz de un terremoto. En 1838 se inició con la reconstrucción del templo, que adquirió la denominación de catedral en 1862. Además, es la sede catedralicia del obispo de Loja, cargo que en la actualidad recae en Monseñor Walter Heras Segarra. Cada año la Catedral de Loja aloja solemnemente a la imagen de Nuestra Señora del Cisne, que desde el 20 de agosto hasta el 1 de noviembre convoca a todos los fieles y devotos del cantón, provincia y país para realizar un sinfín de actividades con el objetivo de homenajear a tan distinguida visitante. Aunque tradicionalmente este templo es conocido como la Catedral, el nombre oficial es Parroquia El Sagrario. San Sebastián simboliza la fe y la resistencia del pueblo lojano. Desde su plaza se gestaron hechos históricos vinculados a la independencia. El templo, de sobria belleza, guarda la imagen del santo protector, venerado con fervor por generaciones. La iglesia de San Sebastián se encuentra ubicada en la intersección de las calles Simón Bolívar y Alonso de Mercadillo. Como varias de las iglesias de este querido terruño mordido por el frío al que llamamos Loja, su origen se remonta al siglo XVI. Con una construcción a base de materiales de la zona, barro, madera, piedras, etc. Pero la naturaleza, como siempre, demostrando su imponente poder, mediante un fortísimo sismo echó abajo dicha estructura cerca de 1660. La estructura actual fue realizada en la década de 1900, sufriendo una remodelación en 1979. Compuesta de un estilo colonial, este santuario tiene 3 naves, cada una de ellas con un retablo. En la parte superior se encuentran 2 pasamanos que rodean el interior de la iglesia y están sostenidos por una arquería de medio punto. Destacan la imagen de San Sebastián esculpida en madera esmaltada y el retablo mayor que presenta elementos góticos, pináculos y arcos en crucería. Pues la figura de San Sebastián se remonta a la misma fundación de la ciudad. De hecho, se cree de que una de las primeras fundaciones de Loja fue con el nombre de San Sebastián de la Zarza. Por lo tanto, imagino que después, cuando se fundó definitivamente la ciudad aquí
donde nos encontramos, ¿no? Como en la Inmaculada Concepción de Loja, pues la figura de San Sebastián estaba presente, ¿no? Aunque no con el nombre, no se le había puesto el nombre de la ciudad, pero sí se le tenía presente. Por eso se cree que desde el inicio se construyó una ermita aquí en honor a San Sebastián. Ya en el año 1705 se dice que el primer obispo de Loja, José María Macía y Videla, consagró el templo de San Sebastián, que en realidad se dice que no era este templo. El primer templo y el templo matriz en honor a San Sebastián se dice que quedaba en la actual plaza de San Sebastián. Con el tiempo, el presbítero Eliseo Álvarez Sánchez construyó esta iglesia en honor a Nuestra Señora de Lourdes. De hecho, si nosotros podemos ver en la fachada de la iglesia, pues encontramos la imagen de Nuestra Señora de Lourdes. La fecha más importante es la fiesta patronal, que es el 20 de enero. Desde el día 10, el Comité Cívico de San Sebastián, junto con el municipio de Loja y otras instituciones, participan de la novena en honor a San Sebastián. Y el día 19 se traslada la imagen de San Sebastián de aquí del templo parroquial hacia la catedral, y el día 20 regresa la imagen desde la catedral hacia San Sebastián, en donde en este año Monseñor Walter Heras celebrará la misa de fiesta, la misa solemne de fiesta. Tenemos una imagen de San Sebastián que lo tengo aquí a mi izquierda, que es como se le puede ver, tiene sus años de antigüedad, porque en la iglesia parroquial hay una imagen más nueva. Otra de las imágenes representativas es la misma imagen de Nuestra Señora de Lourdes. Frente a la iglesia de San Sebastián se encuentra la plaza homónima, que se inauguró en 1950. Es un lugar muy atractivo, ubicado junto a la iglesia, y en el centro de esta plaza se encuentra una impresionante torre de 32 metros de altura, en la parte superior de la cual hay un reloj de 4 esferas. En el convento del Carmen, la fe mariana se expresa en la delicadeza del arte sacro. Sus retablos dorados, esculturas y pinturas reflejan el talento de artistas locales influenciados por las órdenes religiosas. En el corazón del centro histórico de Loja, entre calles que aún conservan el pulso de la ciudad colonial, se levanta la iglesia y monasterio de las Madres Conceptas, uno de los espacios religiosos más antiguos y significativos de la urbe. Su historia se remonta al siglo XVII, cuando la Orden de la Inmaculada Concepción, conocida como las Madres Conceptas, llegó a Loja como parte del proceso de consolidación del cristianismo y la vida monástica en la región sur del actual Ecuador. El monasterio fue fundado oficialmente en 1619, convirtiéndose en una de las primeras instituciones religiosas femeninas de la ciudad. Arquitectónicamente, el conjunto refleja la sobriedad propia de los templos conventuales coloniales. Sus muros de adobe y piedra, su fachada austera y su interior de líneas sencillas contrastan con la profunda riqueza simbólica que alberga. En el interior del templo destacan retablos de madera tallada, imágenes de gran valor artístico y una atmósfera de recogimiento que invita al silencio y la reflexión. La iglesia de las Madres Conceptas ha sido, a lo largo de los siglos, testigo de importantes acontecimientos históricos de Loja. Hoy, este templo no es solo un lugar de culto, sino también un referente del patrimonio histórico y cultural lojano. Representa la permanencia de la fe, la memoria colectiva y la arquitectura colonial, recordándonos que la historia de Loja también se escribe desde el silencio, la contemplación y la vida consagrada. Los dominicos dejaron una profunda huella espiritual y cultural en Loja. Sus templos destacan por su sobriedad y equilibrio arquitectónico, pero también por su papel educativo y social. La iglesia de Santo Domingo, tan imponente y gallarda como pocas,
se posa en lo que son las calles Bolívar y Rocafuerte, frente a la Plaza de la Federación. Construida originalmente en 1557, la iglesia tuvo que ser demolida el 13 de octubre de 1850 para dar paso a la reconstrucción que conocemos hoy en día, debido a la paupérrima calidad de sus materiales originales. La nueva edificación, de estilo gótico, cuenta con un ábside orientado al norte, que es la parte posterior del altar mayor de la iglesia, y una entrada principal de 45 metros de largo que mira hacia el sur, con dos grandes puertas laterales, una hacia el oriente y otra hacia el occidente. La estructura está revestida de ladrillos sin empaste, lo que le confiere un aspecto original y la convierte en una verdadera obra de arte. En la parte frontal de la iglesia se encuentran dos torres, y en el centro se erige una estatua de Santo Domingo de Guzmán, a quien debe su nombre. La pintura y decoración fue realizada por Fray Enrique Mideros en 1930, quien también estuvo a cargo de realizar similares trabajos en otras iglesias del país, como en Ibarra y La Tacunga. El interior de sus paredes está adornado con murales que narran la historia de la comunidad dominicana. Esta decoración incluye 18 grandes pinturas, 36 medallones y 16 cuadros que representan los misterios del Rosario. Nos átrios de meu Deus florescerão, mesmo no tempo da velhice darão frutos. La presencia franciscana aportó una visión distinta del arte y la fe. Su templo, uno de los más antiguos, conserva altares de madera tallada y frescos que evocan la humildad del santo de Asís. La iglesia San Francisco, un templo de gran concurrencia en la ciudad de Loja, está ubicado en una pequeña plaza rodeada por la iglesia y convento de los franciscanos, a la altura de las calles Bolívar y Colón. Construida en el siglo XVI, el diseño arquitectónico renacentista y neogriego de esta iglesia se compone de una fachada con columnas salomónicas, esculturas religiosas y un intrincado relieve que narra pasajes bíblicos. En su interior existen piezas de gran valor religioso-cultural, como el Divino Niño, la Inmaculada Concepción de María, San José, San Antonio de Padua. Junto a la iglesia de San Francisco se encuentra la capilla levantada en honor a la Virgen de Fátima. En la plaza que rodea a San Francisco existe una estatua de Alonso de Mercadillo, fundador de Loja. Este bello lugar que encierra un mundo de maravillosos recuerdos nació junto con la llegada de la Orden de los Franciscanos, quienes llegaron con los conquistadores españoles alrededor de 1548. Sin embargo, gran parte de su legado se esfumó en un terremoto en 1851, que arrasó con gran parte de la estructura original. La iglesia de San Francisco fue construida manteniendo siempre un estilo colonial. Y después de los terremotos que han sufrido también esta ciudad, igualmente han sido afectados estos templos religiosos, como en el caso de San Francisco. De tal manera que se tuvieron que hacer muchas readecuaciones dentro del mismo. Y así pues nos narra también la historia como de ese estilo colonial que ha sido revestido este gran templo. Después también ha ido tomando otros matices como el renacentista y el neogriego. Este convento, como todos los conventos franciscanos, son una cuna del arte. El arte en cuanto a pintura y en cuanto también a esculturas que tenemos y lienzos también dentro del mismo. Entonces, de ahí se convierte pues en estos museos domésticos que lamentablemente también por el espacio en el cual nosotros vivimos no tenemos un espacio amplio tal vez para pensar en hacer un museo en donde la ciudadanía pueda visitar y conocer las riquezas que tiene este convento.
dentro de la iglesia uno puede notar la estructura de la misma, ¿no? En cuanto a las naves, tenemos 3 naves. Y dentro de esas naves podemos mirar la arquería que tiene las mismas, como también tanto en las puertas como también en la parte de las columnas y las ventanas. Miramos algunos altares dentro de la iglesia, sobre todo en el retablo principal encontramos pues la imagen de la Virgen de la Inmaculada, la imagen de San Francisco y Santo Domingo. Y ahí miraremos también en la parte alta la imagen de San José, a cual está consagrado San Francisco bajo el patrocinio de San José. Y las naves laterales contamos también con los retablos del Divino Niño y al otro lado de los Sagrados Corazones de Jesús y María. A los costados encontraremos también retablos que contienen las imágenes de grandes santos franciscanos, como también terciarios. Y en los laterales algunas devociones populares. Y al final de la iglesia encontramos la imagen de la Virgen del Carmen y la devoción también muy conocida aquí también a San Antonio de Padua. Posteriormente, después de los terremotos, pienso que el gran cambio que tuvo esta edificación fue también con el cambio que se realizó pues a nivel del parque que existía antes acá, ¿no? Había un parque. Eso también fue modificado de esos jardines, haciendo ya un parque que conocía anteriormente como el Parque Guayaquil. Después ya lo conoce como la Plaza de San Francisco. Este parquecito tenía una particularidad de que tenía una pileta en el centro. Recordemos que estas partes importantes de la ciudad también tenían corrientes de agua y por eso que también San Francisco contaba con agua propia que nacía de las vertientes prácticamente de aquí. Todavía existe el pozo donde sacaban el agua. Con la regeneración que se hace de Loja, prácticamente esas vertientes de agua se acabaron, por decir así. Solo quedan nada más esas fuentes en donde se recogía y donde teníamos nosotros el agua, tanto para el convento como también para el colegio. Bueno, la capillita de la Virgen de Fátima fue construida ya a partir de, estamos hablando de un tiempo ya bastante moderno, en 1930, 40, 50, más o menos sería la construcción y la terminación de esta capillita, ¿no? Una devoción que de igual manera, pues una devoción mariana. Los franciscanos construyeron una capillita a Nuestra Señora de la Fátima. Y miramos pues ahí en la parte central, por decir, de la iglesia, donde sería el altar, todo haciendo esa armonía de lo que era la aparición allá en Fátima, ¿no? La Virgencita y los pastorcitos, ¿no? Cómo recreó el artista para hacer esta majestuosidad, por decir así, de la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los pastorcitos. Y en las partes laterales, de igual manera, están pues cuadritos, lienzos que han sido pintados y que también son parte de este conjunto del arte y la cultura religiosa que tiene este convento. Creo que es importante también señalar que este gran conjunto que es San Francisco, en el momento de edificar, se pensaron también hacer este lugar como el encuentro de los frailes. Este era un sitio de encuentro de los frailes. De diferentes lugares llegaban precisamente acá a Loja para de aquí dirigirse a las distintas misiones. Por ejemplo, todo lo que es este conjunto conventual era construido en adobe, ¿no? O de tapia, también conocido como tal, ¿no? Y algunas partes también de bareque, que ustedes pues en las tomas divisarán como es esta edificación. Miramos que las paredes tienen más de 1 metro de ancho, que son las paredes de este conjunto conventual. Igualmente notaremos la iglesia
el anchor que tiene las paredes. De la iglesia no queda absolutamente nada. De la iglesia, en los terremotos prácticamente todo se cayeron, ¿no? Incluso en un último movimiento telúrico, al caerse las dos torres, ¿no es cierto?, una sola se pudo levantar, la otra ya no. Por eso ustedes van a notar, si miran desde la parte frontal de la iglesia, solamente una torre. Y la nueva edificación que hemos hablado de la Capillita de Fátima, esa tiene una cúpula, ¿no? Y en la parte también de arriba de la cúpula notamos la imagen de la Virgen de Fátima encima prácticamente de la construcción. Entonces, miramos la variedad, usted va a mirar la variedad de elementos utilizados en la reconstrucción y en las reconstrucciones de este conjunto conventual de la iglesia de San Francisco. En la parroquia del Valle, la iglesia de San Juan refleja la religiosidad rural lojana. Sus muros guardan historias de comunidad, trabajo colectivo y fe viva. La iglesia del Valle, fiel testigo de la historia y el diario transcurrir de la vida en la urbe lojana, se asienta sobre lo que hoy es la intersección de la avenida Salvador Bustamante Celi y Guayaquil. Fue construida a mediados del siglo XVII, cuyo diseño arquitectónico es una mezcla de estilos con influencias españolas y europeas que se fusionan en una estructura única y encantadora. La fachada tiene detalles ornamentales y una torre que se eleva majestuosamente hacia el cielo. El interior de la iglesia está adornado con hermosas obras del arte religioso, como pinturas y esculturas de las diferentes advocaciones, además de poseer altares de madera tallados con gran detalle, retablos dorados y esculturas religiosas que dan vida a un espacio impregnado de devoción y arte. La iglesia del Valle es un destino imprescindible para aquellos que desean explorar la riqueza cultural de Loja, ya que no solo brinda una visión de la historia religiosa, sino que también sirve como escenario para eventos culturales, conciertos y festividades que atraen a visitantes tanto locales como internacionales. En este rincón mágico hay un museo en el que se exhiben pinturas, esculturas y objetos sagrados de culto como las imágenes de San Agustín, Alonso de Mercadillo, la Santísima Trinidad y el Arcángel San Gabriel, así como objetos de plata como coronas para la Virgen de los Dolores y cruces de diferentes tamaños. El Perpetuo Socorro y otros templos urbanos complementan el mapa religioso de Loja. Cada uno con su estilo y su historia forman parte de un patrimonio que equilibra lo espiritual y lo urbano. El templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se integra al paisaje urbano de Loja como una obra arquitectónica representativa del siglo XX, concebida bajo criterios de funcionalidad, sobriedad y apertura espacial. A diferencia de los templos coloniales del centro histórico, esta iglesia responde a las necesidades de una ciudad en expansión y a la concentración de grandes congregaciones. Su fachada presenta una composición equilibrada y de líneas simples, donde la verticalidad cumple un rol simbólico y visual, marcando el acceso principal y reforzando la presencia del edificio en su entorno. El uso de materiales como el hormigón y la mampostería evidencia una arquitectura pensada para perdurar, con un lenguaje austero que prioriza la estructura sobre la ornamentación. El interior se define por una nave amplia y continua, libre de divisiones, que garantiza una relación visual directa entre el acceso y el presbiterio. Esta disposición espacial favorece la sensación de amplitud y orden, elementos clave en la experiencia arquitectónica del templo.
La iluminación natural, que ingresa de manera controlada por vanos laterales y superiores, suaviza los volúmenes y resalta la geometría del espacio. La estructura y la cubierta responden a un diseño racional, donde cada elemento cumple una función clara. La ausencia de decoración excesiva dirige la atención hacia la proporción, la escala y el equilibrio entre llenos y vacíos, otorgando al conjunto un carácter moderno y sobrio. Y este templo es muy moderno, tiene la característica especial de que no tiene en el centro columnas, sino prácticamente está inclinado en los lados, conocido también en todo este sector como el templo de las tres cruces, y se venera aquí a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, porque nosotros somos enviados precisamente con el Papa Pío IX y dar a conocer al mundo entero a esta señora, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bueno, tenemos los diferentes santos precisamente de nuestra congregación. Tenemos acá al centro, está San Alfonso en el centro, está San Clemente, San Gerardo, acá está pues, precisamente Gaspar Stan Gatzinger, y luego tenemos ya acá todo lo que es todo lo que es de Jesús, ¿no? Muerto, resucitado, el nacimiento, y luego acá el icono principal, ¿no? Con María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, y a los lados los ángeles. Más allá de su función interna, el templo actúa como un hito urbano. Su escala, ubicación y accesos lo convierten en un punto de referencia y encuentro dentro del barrio, estableciendo un diálogo constante entre arquitectura y ciudad. En síntesis, el Templo del Perpetuo Socorro es un ejemplo de arquitectura religiosa moderna en Loja, donde el espacio se diseña para el uso colectivo y la forma responde principalmente a criterios funcionales y urbanos. La iglesia del Pedestal se encuentra ubicada en las calles Eplicachima y Nicolás García. El templo es de un estilo neoclásico. En la cubierta se aprecia componentes de madera fina. Actualmente reposan allí, además del retablo, dos pinturas al óleo que datan de 1860, al igual que diversos cuadros e imágenes referentes a la pasión y muerte de Jesús. Las piezas y cuadros religiosos datan de aproximadamente 100 años. Estos accesorios impregnan en el ambiente una sensación de divinidad y santidad. En la parte exterior del templo se encuentra el monumento a la Inmaculada Concepción, una escultura de bronce de 3 metros de altura, colocada sobre una base de piedra en la que se eleva una columna de mármol blanco. Esta imagen, una figura muy importante, cuenta con una gran devoción y es visitada por cientos de peregrinos cada año. La construcción del pedestal fue iniciada en 1952 por el obispo de Loja, Monseñor Manuel María Riera. El proyecto fue financiado por donaciones de lojanos y se completó en 1927. Por otro lado, la imagen de la Inmaculada Concepción fue esculpida por el artista italiano Ernesto Biondi y traída a Loja en 1926 y colocada en el pedestal en 1927. Aspecto importante respecto al pedestal y a su iglesia es que durante gran parte del siglo XX era el principal punto de llegada y retorno de la sagrada imagen de la Virgen del Cisne en los meses de agosto y noviembre, en el marco de la romería que suele acompañar a esta devoción mariana. El pedestal, símbolo de la fe y la cultura en Loja, un lugar de oración y reflexión, pero también un atractivo turístico importante. Detrás de la belleza de cada iglesia hay manos que cincelan la historia. Carpinteros, talladores y restauradores mantienen viva la tradición artesanal lojana. Mi nombre es Bolívar Carreón. Me especialicé en la carrera de Bellas Artes en la Universidad Técnica. Bueno, lo del principio, pues como niño, yo desde pequeñito, pues era muy aficionado al dibujo. Así esa es la manera de la que me inicié. Ahora con los años, la práctica ya en el arte de la pintura, el dibujo, el tallado, la restauración, pues ya me ha hecho que
me he afincado un poco en la restauración de arte religioso, 25 años. Como empezar con la primera obra de arte, de escultura, empezar a tallar, equivocarse, creyendo que para un cliente que tuve que hacerle alguna vez, creía hacerla muy bien, ¿no? Creía que estaba muy bien, pues siempre habían habido errores y a la final el cliente me iba corrigiendo lo que estaba mal. Como arte religioso, el Sagrado Corazón, el Cristo crucificado, el Cristo de la Agonía, la Madre de Dios, la Virgen María, en elementos muy grandes, de gran talla, de gran estatura, tamaño quiero decir. Esa ha sido una de las que me han informado más, me ha llamado la atención por su complejidad de movimientos, su tono del color y por el tiempo que ha tenido de desgaste y creatividad. Las iglesias de Loja son mucho más que piedra y madera. Son historia, identidad y fe viva. En cada campana que suena, en cada muro que resiste, se escucha la voz de un pueblo que aún cree en la belleza. Arquitectura religiosa en Loja, historia e identidad. Un legado que sigue iluminando el alma de su gente.